Los votos de PP y Podemos tumban los presupuestos de Castilla-La Mancha. Es la primera vez que pasa en la historia de nuestra comunidad y no era lo previsto, porque el Gobierno buscó un acuerdo previo para asegurarse que las cuentas saldrían adelante. Tras un consejo extraordinario ayer sábado, el Ejecutivo Regional calificó la actitud de Podemos de irresponsable, ya que, según dijo, va a suponer recortes y la ralentización de la prevista recuperación económica y social de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a En Comunidad. Al no haber superado estos presupuestos el trámite parlamentario, quedan prorrogados los de 2016. La semana ha sido difícil para el Gobierno regional. Fallece la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. En sus casi 2 años en el cargo, peleó contra el trasvase Tajo Segura y trató de reducir el número de desahucios en la región. Por su juventud y lo inesperado de su muerte, la conmoción ha sido fuerte en todos los partidos. El Estado invertirá en Castilla-La Mancha en 2017 algo más de 428 millones de euros. Desde el Gobierno central se asegura que es una cifra que permitirá alcanzar el equilibrio presupuestario. El Gobierno de nuestra región lo considera insuficiente. Como todas las semanas, En Comunidad entrevista a uno de nuestros diputados para conocerlos un poco más de cerca. Esta semana charlamos con el diputado socialista Fausto Marín y podremos descubrir cómo su dedicación a la política se veía venir. Yo creo que siempre he sido un político, es decir, siempre he sido el delegado de clase o el subdelegado de clase, siempre he tratado por todos los medios de solucionar los problemas que existiesen en mi clase. Con muy pocos años ya le decía a mis padres a quién tenían que votar incluso. ¿Votos a favor? Se votaban los presupuestos de la región para 2017 y ocurría esto. ¿Votos en contra? Podemos y PP votaban en contra, con lo que, pese a la confusión inicial, las cuentas regionales quedaban rechazadas. Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestra comunidad. Nada más terminar el debate, la sala de prensa de las Cortes fue un hervidero de explicaciones y reproches. Lo van a ver. La sorpresa llegaba en el momento de la votación. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 16. Podemos se levanta junto al PP y saltaban todas las alarmas. ¿Se han votado en contra, señor Podemos? Queda, por lo tanto, rechazada los artículos y disposiciones anexos. Pese a la confusión inicial, la votación no arrojaba dudas y el debate se cerraba de forma inesperada. No tiene sentido seguir porque los presupuestos han sido rechazados. Las cuentas regionales del titular de Hacienda no superan su último trámite parlamentario y la primera reacción era esta. Lo que ha hecho hoy Podemos es un ejercicio de una máxima irresponsabilidad. Tengo que decir que son unos incumplidores y desde mi punto de vista, si fuera ellos, tendría que presentar o deberían presentar su dimisión como diputados. No tienen palabra, son incoherentes. Ruiz Molina aseguraba que Podemos actuaba sin valorar las consecuencias y rompiendo este pacto, alcanzado el pasado 23 de enero con el Gobierno para apoyar los presupuestos. Era una condición fundamental para poder sentarnos con el Gobierno a hablar de los presupuestos. Para el líder regional de Podemos, su formación ha venido para impulsar cambios en la política y justificaba así el paso dado. Podemos no es una fuerza política testimonial. Además, el Gobierno de Paje ha actuado con prácticas antidemocráticas de estilo, perdonadme la expresión, rayano, a veces en lo mafioso.
acosando a colectivos sociales, presionando a medios de comunicación, intentando intimidar a los grupos parlamentarios, y no se lo vamos a consentir. Desde el PP se remarcaba que es un hecho inédito que obliga a dar explicaciones al máximo mandatario regional. Por primera vez en la historia de Castilla-La Mancha, un gobierno ha sido incapaz de sacar adelante sus presupuestos, un gobierno marcado por la inestabilidad, una inestabilidad de la que el único responsable es Emiliano García Paje. Sorpresa en las filas del PSOE tras señalar que se había hecho valer la pinza PP-Podemos. No es un buen día para Castilla-La Mancha porque estos presupuestos venían cargados de esperanza, cargados de dinero y de realidades, de infraestructuras y de inversiones, y ahora muchas de ellas se van a caer por un voto irresponsable que a nuestro juicio es el que hoy ha ejercido Podemos. Y la soberbia del señor García Molina es lo que le ha hecho quebrarse y caer en esa trampa del Partido Popular. Desenlace fuera del guión previsto a priori que acarrea la continuidad de unos presupuestos prorrogados. Tras la sorpresa, el presidente García Paje convocaba Consejo de Gobierno extraordinario ayer sábado para estudiar las consecuencias de este rechazo a los presupuestos. El vicepresidente compareció ante los medios después para asegurar que se frena la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha y que habrá recortes. Enfado en el gobierno regional, que califica de irresponsable la negativa de Podemos a los presupuestos. Irresponsable porque este incumplimiento del acuerdo presupuestario significa recortes. Desde el Gobierno creen que la negativa de Podemos supone una ralentización del proceso de recuperación económica y social de la región. Dicen no entender la actitud de los dos diputados de la formación morada, ya que lo primero que no podrá aplicarse es el propio plan de garantías de Podemos, que se había incorporado a la ley de presupuestos. El propio plan de garantías ciudadanas que se había incorporado al presupuesto y que obviamente no podremos desarrollar porque no se ha aprobado la ley de presupuestos. Esta es la mayor traición a los ciudadanos más necesitados de Castilla-La Mancha. El Consejo Extraordinario se ha dedicado a evaluar daños. Guijarro después destacó algunos de ellos. Será imposible recuperar el 1,5% de la tasa cospedal. Tendremos dificultades para aprobar una nueva oferta pública de empleo. Y tendremos dificultades para atender las nóminas de esos 415 maestros y profesores que se incorporaron nuevos al sistema educativo. También la sanidad, dijo el vicepresidente, se verá afectada. Tendremos que paralizar el plan de renovación tecnológica del SESCAN. Hay que parar el proyecto del Hospital de Albacete. Y hay que parar el proyecto del Hospital de Puerto Llano. Las políticas de empleo van a tener que cambiar. Está en riesgo el programa dirigido a los mayores de 55 años. Y también la lucha contra la violencia de género. Vamos a tener muchas dificultades para avanzar en todo lo que es la lucha contra la violencia de género. Guijarro, que compareció junto al consejero de Hacienda, dijo que las enmiendas de Podemos no aprobadas apenas llegaban a 40 millones de euros del total de 8.000 millones de presupuesto. Aclaró que no hay necesidad de pactar una tramitación de presupuestos, tal y como aseguraron desde Podemos, e insistió en que el pacto era para que apoyaran las cuentas. Un proyecto de presupuestos pactado y que incluía muchas medidas de recuperación social, y lo sabían. Para tramitar el presupuesto no necesitamos el acuerdo de ninguna fuerza política, simplemente se tramita, e incluso cuando hablamos con el Grupo Parlamentario de Podemos ya habíamos iniciado la propia tramitación. También respondió el vicepresidente a la acusación por parte de Podemos sobre las prácticas mafiosas del Gobierno. A los funcionarios de la comunidad autónoma no les vamos a poder pagar el 1,5% que estaba previsto en la ley de presupuestos. ¿Eso es una práctica mafiosa? No, eso es decir la verdad. Y sobre un nuevo acercamiento con Podemos respondió esto. Hombre, pone de manifiesto que no es de fiar. ¿Y eso significa que no van a volver a hablar con él ni se van a fiar de él? Fiarme no, desde luego. Volver a hablar por respeto personal, sí. Tampoco habrá de momento contactos con el PP. La prioridad, dicen, es explicar a los colectivos afectados lo que ha pasado. Paralelamente a este Consejo Extraordinario, los grupos políticos también volvieron a comparecer. Podemos insistió en que no habían pactado apoyar los presupuestos, sino tramitarlos, y que la desestimación de sus enmiendas había sido clave.
El PP, por su parte, ha pedido explicaciones inmediatas al presidente de Castilla-La Mancha y desde el PSOE se acusa a Podemos de no estar a la altura. Ellos querían prorrogar casi de facto los presupuestos con los que ya se manejaba el gobierno de Cospedal. Creo que por eso el Partido Popular estaba tan encantado con estos presupuestos y le tendía completamente la mano. Está muy cerca. Desde luego, para ese tipo de cosas con nosotros no pueden contar. Quizá creían que nosotros estamos de broma, que estábamos aquí para hacer lo mismo que hacen ellos, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, no hemos venido a decorar las Cortes, no hemos venido a ser la muleta de ningún partido, ni del PSOE ni del PP. Tenemos coraje y criterio propio para hacer política y es lo que estamos haciendo. Castilla-La Mancha se encuentra en un momento de inestabilidad muy grave, pero el único culpable es Paje. Paje es el que tiene que desbloquear esta situación, es el que tiene que tomar las riendas del asunto y dar muchas explicaciones de por qué nos ha metido en este lío a todos, de un pacto de perdedores que está abocado a este final que pone en riesgo por muchísima actividad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la actividad de mucha parte y gran parte de la sociedad de Castilla-La Mancha. Podemos ha demostrado que la política en las instituciones, la política de cara a los ciudadanos, para mejorar la vida de los ciudadanos, para revertir todos los derechos perdidos con la derecha, le queda grande a Podemos. Podemos no tiene capacidad transformadora en el momento en que se queda en las gamberradas. Y esto es algo más que una gamberrada. Esto es indigno por parte de un partido político que tiene representación parlamentaria. Con este emotivo minuto de silencio, las Cortes de Castilla-La Mancha rendían homenaje a Elena de la Cruz, consejera de Fomento, fallecida el martes a los 44 años de edad. Después, todos los grupos tomaban la palabra para mostrar sus condolencias por esta repentina y sentida muerte. Ese coraje me invita a pensar que a ella misma le gustaría muchísimo que siguiéramos usando su trayectoria, lo bueno que ha hecho, lo que ha aportado en las Cortes, ya como algo por encima de su partido, por encima de su gobierno, nunca por encima de su región, que les aseguro estaba en su corazón. La vida, las relaciones personales están por encima de debates políticos. Ella era un ejemplo. El mejor de los homenajes que hoy desde aquí debemos hacerle, compañeros y compañeras, es seguir trabajando con toda nuestra fuerza por los ciudadanos de nuestra región, que es lo que ella haría hoy si estuviera aquí sentada entre nosotros. Pero desde luego no quiero dejar de recordar su amabilidad y su sonrisa, que es un rara avis en el debate político. O sea, las raras avis siempre hay que cuidarlas. Mi grupo parlamentario no defenderá esas enmiendas hoy en el Pleno en señal de respeto, de afecto. Elena de la Cruz había participado en el último debate del mes de marzo en las Cortes Regionales. Se lo contábamos el domingo pasado y fue ahí donde se encontró indispuesta. Su repentina muerte ha provocado una enorme conmoción en toda Castilla-La Mancha. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Fomento. Y lo hizo durante 21 meses. Durante esta intervención, su última imagen no se encontró bien. En el hospital le diagnosticaron una leucemia y falleció en 5 días, un mazazo para el gobierno regional. Un abrazo eterno mandaba el presidente de inmediato y una despedida conmovedora la de su compañero, el consejero de Agricultura. Donde estés, vives para mí. Elena de la Cruz entró en política pasados los 30. El PSOE municipal de Guadalajara buscaba una experta en urbanismo. Ayer me decían sus padres, me dicen, nosotros somos los consanguíneos, pero tú eres su madre política. Pero con 2 licenciaturas, Arquitectura y Bellas Artes, una plaza ganada en oposición de la Escuela de Arte y siendo su jefa de estudios, a Elena de la Cruz le esperaban muchas más responsabilidades. Las enfrentó con capacidad de diálogo, con firmeza y al mismo tiempo con humanidad. Cuando la huelga de hambre que hicimos estuvo todos los días viniendo, no ya como política, sino como persona, y la queríamos mucho en el cuerpo. El problema de la vivienda también preocupaba mucho a la consejera. Impulsó una red de oficinas antidesahucio. Hoy tengo que anunciar que hemos conseguido paralizar un desahucio más, en este caso en la provincia de Toledo. Ya van 11 los casos que hemos conseguido paralizar.
y llegaron con ella a ser 50, atendiendo además a 1.600 familias. Su otra prioridad: Si se llegan a esperar una semana más, lo pueden trasvasar. batallar contra el trasvase Tajo Segura. Presentó recursos a cada orden del Ejecutivo Central, 19, y se reunió con la ministra Tejerina advirtiendo que no aceptaría ningún pacto del agua que no rebajara la presión sobre el río Tajo. El Ministerio se unió a las condolencias. Desde el Gobierno llegaba también este mensaje de Mariano Rajoy y este otro pésame de María Dolores de Cospedal. El fallecimiento de una compañera muy joven. El Partido Socialista en el Congreso de los Diputados guardó un minuto de silencio y los candidatos a la Secretaría General se unieron a la tristeza del Gobierno regional. Todo nuestro afecto y nuestro cariño a la familia de la consejera Elena de la Cruz en estos momentos tan sumamente difíciles. Transmitir de corazón, todo sentimiento, como no puede ser de otra manera, la fortaleza y el ánimo a toda la familia. Su marido en la Capilla Ardiente recibió decenas de muestras de cariño. Representantes de la política y la sociedad castellano-manchega acompañaron a la familia. Elena de la Cruz tenía una niña de 10 años. De verdadero pesar, una persona joven que por una rápida y cruel enfermedad pues nos ha dejado y solo nos llena de dolor a toda la familia política. Pues es un shock para la familia socialista, para los compañeros y compañeras de Elena, de nuestra Elena. Mientras se repetían improvisados homenajes en donde la consejera había ido dejando su huella. En esta reunión, que debía haber celebrado con regantes de Tobarra, la recordaron así. El miércoles se celebraba el funeral en la Concatedral de Guadalajara y asistió el Gobierno regional en pleno, para despedirse, como dejó escrito el presidente Page, con un abrazo eterno. El relevo de Elena de la Cruz al frente de Fomento lo tomará esta mujer, Agustina García Élez, una de las portavoces del Grupo Parlamentario Socialista. Es diputada desde 2015, licenciada en Ciencias Económicas y diplomada en Ciencias Empresariales. Antes de llegar a las Cortes Regionales, fue concejala en el Ayuntamiento de su ciudad, Talavera de la Reina. Tiene 37 años. Varios candidatos. Yo sé que, Paco, vosotros es raro, ¿no? Como parlamentario socialista, simplemente indicar que... Les hablamos ahora de otros presupuestos, los del Estado, que el ministro Cristóbal Montoro ha presentado esta semana. Prevén 428 millones de euros en inversiones para nuestra región, una cifra, según el Gobierno central, que permitirá alcanzar el objetivo de déficit, pero que desde nuestra región se considera insuficiente. Los presupuestos generales del Estado empiezan a tomar forma, a pesar de que no estarán aprobados hasta mediados de año, una vez que se supere el trámite parlamentario. Como punto de partida nos dejan esta foto. Parece la imagen de siempre, pero no lo es. Por la fecha, llegan más tarde que nunca y por el contenido de las tablets. El logro de una recuperación cada vez más inclusiva. Eso incluye gastar más en pensiones, que se comen 40 euros de cada 100. La partida de pensiones sube en casi 4.000 millones de euros. Hay muchas personas que se incorporan al sistema con pensiones más elevadas, pero luego sube también los recursos destinados a sanidad y educación, puesto que las comunidades autónomas recibirán más de 5.000 millones de euros más que el último año. Crece ligeramente el dinero para sanidad y educación y en su conjunto para las comunidades autónomas, aunque eso no significa abrir la mano. No, es que te voy a pedir tal, pues no me puedes pedir lo que no tengo. O sea, quiero decir, ahí está la recaudación, ahí está la evolución económica del país y entonces esos recursos son los que tenemos sobre la mesa. Sobre los que nos vengan de ese crecimiento económico o los que nos vengan de otras propuestas. Si alguno propone subir determinado impuesto, pues que lo explique. Lo cierto es que solo sube la inversión en Canarias, clave a la hora de aprobar los presupuestos, y baja en el resto de las comunidades autónomas. Es el caso de Castilla-La Mancha. En nuestra región el Estado invertirá 428 millones de euros. Destaca la partida de 31,8 millones de euros para obras de abastecimiento en los pueblos cercanos a Entrepeñas y Buendía. En concreto, 22,3 millones para Guadalajara y 9,5 para Cuenca. También se contemplan casi 2 millones de euros para reformas del trasvase y 100.000 euros para mejora de los aforos que miden el caudal del Tajo. Desde la delegación del Gobierno se asegura que estos presupuestos reducirán el déficit de las administraciones públicas al 3,1%, que es lo marcado por Bruselas.
De esa manera se va a cumplir el objetivo de la estabilidad y es algo muy importante porque esto nos va a dar, si estos presupuestos son aprobados, que esperemos que sean así, nos va a dar lo que es el trampolín de salida para el crecimiento que se va a producir a partir de 2018, como viene bien previsto por las previsiones tanto del Gobierno como por la OCDE. Pero Podemos y PSOE son muy críticos con estas cuentas. Los recortes siguen y que las compensaciones territoriales son en aquellos que están dispuestos a permitir que a otros se les perjudique. El recorte de 27% en Castilla-La Mancha tiene que ver precisamente con eso. Montoro yo creo que se hace trampas al solitario y quiere aquí convencer a las comunidades autónomas de lo bondadosos que son estos presupuestos, pero los datos no engañan. Solo hay que ver, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, lo que supone la inversión, que es la más baja de los últimos 20 años, ¿no? Críticas más acentuadas todavía por parte del Gobierno regional. El 26% de recorte del presupuesto del Estado para esta tierra casi, ni siquiera llega, casi está al nivel de lo que va a crecer el presupuesto de armamento en el Ministerio de Defensa en este mismo presupuesto. Las personas que protagonizaron el recorte de hasta un 40% del gasto social, sanitario sobre todo, y también educativo aquí, no son las que mejor pueden presumir de incrementar el gasto precisamente en armamento en este país. El trámite parlamentario comienza ahora, pero desde la oposición ya se anuncian enmiendas. Y esta semana la Junta ha duplicado el presupuesto para programas de atención a familias e infancia. Se recuperan programas que se paralizaron en la anterior legislatura y se crean otros nuevos, como Tú Cuentas, un proyecto de lucha contra el acoso en niños que ya ha atendido 66 casos en lo que va de año. Los recursos, las ayudas para ellos aumentan, alcanzando los 5,4 millones de euros frente a los 2,1 millones de euros que había en el 2014. Es importante recuperar otras que fueron totalmente paralizadas. La Junta recupera medidas como estas. El apoyo a la posadopción, que se presta a varios niveles. También hemos recuperado el programa de autonomía personal y la preparación para la vida independiente de jóvenes que han estado tutelados por la Administración. Y crea otras completamente nuevas para dar respuesta a las formas de acoso y ciberacoso que acechan a los más pequeños. Es el caso del programa Tú Decides. Y hasta el 31 de marzo de este año se elevan y alcanzan los 66 casos totales atendidos. Ayudas directas también para atención a las familias con hijos en situación de vulnerabilidad y para el ejercicio positivo de la paternidad. Y luz verde para la primera fase, la de redacción y ejecución, para hacer otro instituto de enseñanza secundaria aquí, en Illescas. Por la evolución de su población escolar, se hace necesaria, se hace imprescindible la construcción de un nuevo instituto de enseñanza secundaria obligatoria. El nuevo centro es parte del plan de infraestructuras educativas de la Junta, en el que vamos a invertir más de 87 millones de euros y que va a generar durante todo el recorrido de su ejecución más de 1.000 puestos de trabajo entre puestos directos y puestos indirectos. Según el portavoz del Gobierno regional, todo para reconstruir el sistema educativo en Castilla-La Mancha. Hoy conocemos más en detalle a Fausto Marín, diputado socialista que habitualmente se ocupa de los temas de educación dentro de su grupo parlamentario. No en vano es maestro, profesión heredada de su padre, que ejerció en Andalucía, donde nació nuestro protagonista. Se le nota en el acento, pese a llevar muchos años ligado a la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas. Efectivamente, mi vida es Despeñaperros para abajo y Despeñaperros para arriba. Mi padre era de Santa Cruz de Mudela y mi madre era de Valdepeñas. Y bueno, mi padre era maestro como yo y fue a Córdoba, a un pueblo de Córdoba que era La Rambla, y ahí nací yo. Y después, con 9 años, pues nos fuimos a vivir a Sevilla. Desde los 9 hasta los 20 y tantos años que estuve en Sevilla, y por amor volví de nuevo a Valdepeñas y ahí estoy. Yo nací para ser maestro, ¿no? Siempre he estado en una escuela, es decir, desde muy pequeño mi padre me llevaba con él. Después, lógicamente, cuando llega la juventud, llega la adolescencia, pues dije: yo pienso que en mi carrera, mi vocación es ser maestro. Yo creo que siempre he sido un político, es decir, siempre he sido el delegado de clase o el subdelegado de clase, siempre he
tratado por todos los medios de solucionar los problemas que existiesen en mi clase. Con muy pocos años ya le decía a mis padres a quién tenían que votar incluso, porque en mi casa la verdad es que la política siempre ha tenido su giro y su desarrollo. Y bueno, ingresé con 17 años, ingresé en Juventudes Socialistas. Y en 1990 ingresé en el Partido Socialista y en la UGT, en la Federación de los Trabajadores de la Enseñanza. Y a partir de ahí pues empecé a trabajar por y para el partido y por y para la sociedad. En el 2011 fui concejal de Educación y bueno, ya lo que es gestión parlamentaria ya tenía cierta experiencia. Y la verdad es que lo que podríamos decir es que de alguna forma se desarrolla de forma macro lo que son los problemas. Antes eran problemas locales y ahora los problemas lógicamente son regionales. Entonces la perspectiva se ve desde otro punto de vista. Estamos tratando por todos los medios de cambiar lo que han sido las políticas educativas del Partido Popular, que trataré en esta entrevista de no hacer sangre, evidentemente, pero le estamos dando un gran giro. La relación que hay con los otros grupos pues es cordial. Evidentemente nosotros tenemos que trabajar con ellos en pleno en comisión y después tenemos reuniones extemporáneas, por ejemplo con Podemos sobre todo. Y bueno, aunque en las tribunas pues nos vean que nos enzarzamos en unos debates y tal, bueno, debemos de decir que lo que estamos es exaltando nuestras ideas y nuestro posicionamiento, algunas veces con cierta vehemencia. Lo que suelo hacer es coger mi bici de montaña e irme al campo o evidentemente tengo una mujer que me aprecia mucho y que me quiere y a la que evidentemente le tengo un reducido tiempo y lógicamente trato de pasar el mayor tiempo con ella, sobre todo paseando, que nos encanta. Y bueno, también leo lo que puedo, evidentemente, y veo de vez en cuando el fútbol si es el Sevilla, que es el equipo de mis entrañas. A mí lo que me gusta son ensayos por un lado y novelas históricas. Ahora mismo estoy leyendo un libro que son Los Amos del Mundo, de Vincent Navarro, y la verdad es que me está gustando bastante. Estoy ya prácticamente terminando, porque sobre todo lo que nosotros pretendemos es saber absolutamente de todo. Lógicamente aprendí de muchos, maestros de nada, ¿no? Pero tratamos por todos los medios de que la economía esté presente en nuestras vidas y saber lógicamente de economía. En cuestión de música, yo creo que me quedé en los años 80, me quedé con el pop y me gusta el pop. Y bueno, lógicamente escucho otras formas musicales, pero realmente lo que me gusta es el pop y la música clásica. Y solamente pienso en el presente, en el futuro, bueno, ya me lo marcará. Lo digo porque siempre he ido pretendiendo algunas metas que he ido consiguiendo y evidentemente ahora que soy diputado y solamente diputado, que he alcanzado mi sueño, porque mi sueño desde los 17 años es ser diputado. Y lógicamente en una región que efectivamente era de mis padres, pero que no es de mi nacimiento. Para mí es verdaderamente maravilloso y es un orgullo personal. Hasta aquí el repaso de la actividad parlamentaria del Gobierno de nuestra región. Terminamos en comunidad. Recuerden que tenemos una cita el próximo domingo y que pueden contactar con el programa a través de nuestro correo electrónico en comunidad@rtvcm.es o en Twitter @encmt. Buena semana. Adiós.